Mirá qué locura esto. Por lo que me cuentan acá, en el piso de abajo vive la familia, y en el piso de arriba, en el techo de la casa, hicieron la capilla. Estoy en Santorini, Grecia, y hoy vamos a estar hablando de las capillas marinas. Quien haya visitado o visto fotos de algunas islas griegas posiblemente hayan visto las capillas marinas. Son iglesias blancas, muy chicas, muchas veces solitarias, ubicadas frente al mar, en los acantilados o cerca de ellos. Al verlas, da la sensación de que están custodiando al mar y acompañando a los barcos que entran y salen. Las capillas marinas fueron construidas por los marineros y los pescadores. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y los puede disfrutar más gente. En el Mediterráneo, el mar era fuente de vida y de miedo. Podía dar alimento y riqueza, pero también había tormentas, naufragios y, ¿por qué no?, también la muerte. Por eso, durante siglos los marineros prometieron levantar una capilla si sobrevivían a un temporal o como agradecimiento por regresar con vida. Si podía, cada familia construía la suya y es por eso que hay cientos de estas iglesias. Estas capillas son simples capillas de ofrenda, de oración y de agradecimiento. En Mykonos también hay bastantes, chicas blancas y con la cúpula azul, que se confunden con el cielo y con el mar. Muchas están dedicadas a la Virgen María, así como también a diferentes santos como a San Nicolás, que es el patrono de los marineros. Cuando hablamos de San Nicolás, para la Iglesia Ortodoxa griega es San Nicolás de Mira y para la Iglesia Católica es San Nicolás de Bari. En Grecia es uno de los santos más venerados porque durante siglos los marineros confiaron su vida a su protección. San Nicolás es uno de los santos que une tanto a católicos como ortodoxos. La mayor parte de los habitantes de Santorini pertenecen a la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia hermana de la Iglesia Católica. Es por esto que la mayor parte de las iglesias son ortodoxas. También son privadas y construidas como signo de devoción. Actualmente, algunas de estas capillas continúan perteneciendo a las familias locales, que las cuidan como parte de su herencia espiritual. Otras pasaron a ser administradas por la Iglesia Ortodoxa o reciben ayuda municipal, principalmente las que están en los lugares turísticos. Los católicos que viven permanentemente en la isla son alrededor de 500, de diferentes nacionalidades y viven en plena armonía con los hermanos ortodoxos. En Santorini, las iglesias y capillas entre católicas y ortodoxas son más de 300 y están diseminadas por toda la isla. Y al igual que las iglesias ortodoxas, las iglesias católicas solo se utilizan cuando se celebra la fiesta del santo a quien están dedicadas. Cada 15 de agosto, fiesta de la
Dormición de la Virgen para los ortodoxos y de la Asunción de María para los católicos, muchas de estas capillas se llenan de vida. Los pescadores las decoran con flores, llevan imágenes y todo se convierte en una gran procesión que termina frente al mar. Ahí estamos entrando a la Catedral Católica San Juan Bautista. La Virgen de Guadalupe. Las únicas iglesias católicas donde se celebra la Santa Misa normalmente son la catedral dedicada a San Juan Bautista y en la iglesia del monasterio de las Hermanas Dominicas, dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Las hermanas del monasterio son de vida contemplativa, es decir, de clausura. Son 15 y pertenecen a 7 diferentes nacionalidades. Acá tenemos una iglesia ortodoxa. Ahora que conocemos un poco más sobre las capillas marinas, cada vez que veamos una de estas capillas blancas junto al mar, recordaremos que son parte de una herencia espiritual y que son monumentos vivos de agradecimiento, de adoración y de fe. Si te gustó el video, te invito a darle un like, así YouTube se lo recomienda a muchas más personas. Y si te gusta el canal, te invito a suscribirte, así estás al tanto de todos los videos que vaya subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.